Buenas tardes, bienvenidos a la jornada informativa Los telecos en la función pública. Tenemos aquí a Jordi de Groot, que es quien va a impartir esta jornada, y ya hemos esperado unos minutos, así que vamos a empezar. Esperemos que os guste. Si tenéis alguna pregunta o se escuchara mal o algo, me lo podéis escribir en el chat. Adelante, Jordi. Hola, pues muy buenas tardes, bienvenidos y vamos a empezar, que ya ha pasado un poquito de la hora. Vamos a empezar, voy a hablar muy poquito de mí, simplemente para que os situéis un poco de quién os está hablando. Yo soy Jordi de Groot Ferrando, estudié en principio Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad telemática, y luego me saqué el grado. También tengo el máster de redes corporativas de la Politécnica de Valencia y bueno, toda una serie de certificaciones de Cisco, de ITIL, de VMware, de Linux y me ha servido para mucho a la hora de desarrollar mi trabajo dentro de la administración. Llevo casi 20 años en la Consellería de Sanidad. Empecé como empresa externa llevando la parte de, pues eso, el típico informático, ¿no? Que tiene que saber de redes, de sistemas, de aplicaciones, de firewalls. Entonces, empecé por ahí, luego pasé a una parte más especializada en la parte de comunicaciones, en red arterias, todo en la Consellería de Sanidad. Y ahí me ocupé de la parte de la gestión de accesos externos, redes del CPD de la Consellería de Sanidad, la parte de ciberseguridad en los hospitales, tanto de la segmentación de redes, configuración de firewalls y bastante de gestión de proyectos. Y en los últimos 2 años estoy como lo que en una organización privada sería el CISO. Estoy en la oficina, soy el responsable de la Oficina de Seguridad de la Información de la Consellería de Sanidad. Llevo tanto parte de ciberseguridad, parte normativa y parte de protección de datos. Como os he comentado, en la área técnica que he desarrollado a lo largo de todo este tiempo en la Consellería de Sanidad han sido infraestructuras TIC, redes y sistemas de comunicaciones, ciberseguridad y ahora normativa, ámbito sanitario porque es donde lo aplico, pero en realidad estamos hablando del ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, que espero que os suene a todos. Me saqué primero la oposición de ingeniero técnico de telecomunicaciones, que era por mi titulación de ingeniero técnico, y luego hubo un cambio en la Ley de Función Pública que permitía a los grados optar como lo que antes era un ingeniero superior, ¿vale? Entonces, como tenía el grado, me presenté también a oposición de A1 y bueno, aprobé a la segunda. Y eso un poco en cuanto a mí. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues he estructurado la presentación en 6 bloques, que es la función pública valenciana, cómo se organiza y por qué interesa, trabajar como teleco en la Generalitat Valenciana, ya sea en sanidad donde estoy yo o en la parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, que da cobertura a toda la administración de la Generalitat, excepto sanidad, que es la aldea gala, ¿no?, de la Generalitat, que vamos un poco aparte. Parte de educación tampoco cae bajo ese paraguas y una pequeña parte de justicia tampoco. Os hablaré de las condiciones laborales que tenemos los funcionarios, de retribuciones, jornada, permisos, vacaciones. Luego hablaremos específicamente de esta convocatoria, cuántas plazas hay, qué requisitos hay, el proceso selectivo,
el temario, en qué se compone. Os explicaré también desde mi punto de vista cómo podéis orientar la preparación para esta oposición y finalmente dejaremos un espacio para posibles preguntas que tengáis, más allá de lo que podáis escribir en un momento puntual en el chat de alguna cuestión concreta, si queréis que os la resuelva en ese momento. Y si no, lo vemos al final de la sesión. Vale, ¿qué es la función pública? Pues la definición clásica, pues una actividad que realiza la administración para alcanzar sus objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de la administración? En resumen, es servir al ciudadano. A veces se nos olvida que cuando estamos trabajando para la administración, en realidad estamos trabajando para el ciudadano. El ciudadano es nuestro cliente. Los que, pues eso, hemos trabajado y estaréis trabajando en la empresa privada, el cliente es lo más importante. Por tanto, para nosotros también, aunque nuestra influencia es indirecta, porque estamos en el campo de las TIC y siempre están en un segundo plano, no somos el funcionario que resuelve sobre una ayuda, pero somos quienes estamos detrás de ese sistema de información que está utilizando el funcionario para otorgar o no una ayuda a la dependencia o la beca del comedor escolar o lo que corresponda. Y luego tenemos una visión jurídica, que es el conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, donde las funciones desempeñadas son señaladas por la Constitución, una ley y un reglamento. ¿Por qué os digo esto? Porque la administración funciona y se rige por leyes, decretos, órdenes, reglamentos, todo esto que sale en el DOG, que a lo mejor alguno sonará, o en el BOE, que es el del Estado. Todas estas leyes que existen son porque regulan el funcionamiento de la administración. Cuando se publicó el Esquema Nacional de Seguridad, había que, digamos, que adaptarlo a cada una de las organizaciones públicas. Y para eso debe de escribirse un reglamento donde se especifique quién es el responsable de la información, quién es el responsable del servicio, donde ya entras a concretar. Porque el ENS te dice lo que tiene que haber y que tiene una serie de roles, una serie de funciones asignadas. Pero no te dice dentro de mi organización quién es. Entonces, por ejemplo, eso se tiene que desarrollar por la propia administración. El año pasado se publicó la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Generalitat, donde ya se especifica quién es el responsable de la seguridad, quién es el responsable del servicio, quién es el responsable del sistema, que son una aplicación de un Real Decreto a nuestro caso, que es la Generalitat. Por tanto, aquí hay dos pilares que nos van a sujetar, que son el servicio público, atender las necesidades del ciudadano, garantizar derechos y prestar servicios esenciales. Y os pongo un ejemplo que seguramente muchos tendréis, la app de sanidad. Eso es atender una necesidad del ciudadano. El poder pedir citas a través de una aplicación, estamos ofreciendo un servicio al ciudadano que no tiene que desplazarse al centro de salud. Y además tiene una serie de medidas para garantizar unos derechos que son, por ejemplo, la protección de datos. Y eso es esa parte del servicio público. ¿Dónde está la eficiencia? En utilizar bien los recursos, en que cuando se escribe un pliego de prescripciones técnicas, esté ajustado en precio, esté ajustado en personas, haya un control sobre esa empresa que te está haciendo el desarrollo.
Entonces, sobre esos dos pilares es, desde mi punto de vista, y por eso lo pongo en la presentación, lo que no tenemos que perder nunca de vista cuando seamos funcionarios. ¿Y qué hacemos aquí en la Generalitat? ¿Qué hace un teleco en la Generalitat? Pues un teleco hace muchísimas cosas. Puede hacer desde gestionar proyectos hasta diseñar redes como tuve la oportunidad de hacer yo cuando estaba en comunicaciones. Puedes llevar proyectos de gestión de LAN, WAN, no sé si conocéis el concepto de SD-WAN, espero que sí. También hay una parte que suele ser menos grata, que es escribir pliegos, porque a través de esos pliegos es como la administración contrata servicios. Y ahí se debe detallar qué es lo que quieres, cómo lo quieres y cuánto vas a pagar por ello. Unos SLAs, ¿vale? Para que cuando el adjudicatario no cumpla, pues poder aplicarle unas penalizaciones. En la parte de justicia, pues hay infraestructuras de sedes judiciales, cableado, accesos, escadas. Hay una parte pues bastante importante, porque cada vez está tomando más fuerza, que es la parte OT, porque nosotros no somos una fábrica donde tienen equipamiento industrial, pero pues tenemos equipamiento médico, muchísimo equipamiento médico en los hospitales. Y ese equipamiento médico antiguamente eran equipos aislados, donde tú le metías los datos y te sacaba unos resultados, pero desde hace unos años hacia acá lo que han hecho es conectarlo a la red. Y en esa conexión se conectan con un servidor, que es quien hace el trabajo y presenta unos datos mucho más depurados, con gráficos. Sí. ¡Ah! Mare de Déu. Pues a ver. ¿Ahora lo ves? Sí, es veo així, no comprometes tú. Trabajar como teléfono es geográfico. Trabajar como teléfono. ¿Por qué no pasa la pantalla? ¿Y ahora? Vamos a ver el otro. Vale. Ahora está en modo presentación. Ahora sí que ya cambiaremos sobre el ponente que vamos a ver hoy, que es la función pública. Vale, pues ahora estáis viendo a cámara rápida lo que he explicado con palabras. Los pilares del servicio, ¿vale? Aquí es donde estábamos. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Pues sí, como os comentaba, hay mucho equipamiento médico, IoT, los sistemas de aire acondicionado dentro de un hospital, por ejemplo. Fijaos lo importante que es que funcionen los aires acondicionados
en un quirófano. Es fundamental que funcione. Y por lo que me he encontrado en mi experiencia, esos aires acondicionados están conectados a la red y envían datos a un servidor. Y si está conectado a la red, puede ser vulnerable. ¿Os imagináis cuánta dedicación le dan las empresas de aires acondicionados a diseñar su sistema de información desde un punto de vista seguro, ponerle parches, solucionar vulnerabilidades? Pues más bien poco, ¿vale? Entonces, la ciberseguridad está cogiendo muchísima fuerza en la administración de la Generalitat y bueno, y en sanidad, pues yo estoy impulsando todo lo que me dejan y a veces hasta soy muy pesado, pero esto tiene que funcionar así. ¿Qué podemos hacer como telecos? Podemos entrar como administradores de sistemas, como administradores de redes, como gestores de proyectos de redes o de proyectos de CPD, firewalls, balanceadores, gestores de anchos de banda, IPS. Vamos, casi cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Sí que es cierto que la parte de teleco que más peso tiene es la parte telemática. Quienes hayáis estudiado imagen y sonido, pues igual no os aplican mucho los conocimientos, pero no pasa nada, porque esto al final de lo que se trata es de sacarse una oposición y luego formarse en el trabajo que vayáis a desempeñar. ¿Dónde se está poniendo también mucho foco? En la parte de innovación. Big Data, 5G, inteligencia artificial nos está arrollando. La parte de IoT que os he comentado, smartificación de servicios y nuevas tecnologías aplicadas. ¿Vale? Entonces, aquí en la parte ya vamos a entrar en lo que es un poco más cómo está estructurada la parte del personal en la función pública, los perfiles y plan de carrera. Como os he comentado, todo lo que se puede y no se puede hacer o cuáles son nuestros derechos y obligaciones están en una ley, y esta es la Ley 4/2021 del 16 de abril que regula la función pública valenciana. Hay una serie de clasificaciones, grupo A1 y subgrupo A2, el grado o ingeniero superior, A2 ingeniero técnico, el grupo B superior de FP y así hacia abajo. ¿Dónde nos vamos a centrar? Porque la convocatoria va sobre esto, en el subgrupo A1, que os podréis presentar todos aquellos que tengáis el grado. ¿Cuáles son las condiciones laborales? Pues una de las grandes ventajas o que yo veo fundamental para poder conciliar vida laboral y familiar para aquellos que tengáis familia y los que podáis tenerla en el futuro. Son las condiciones en las que trabajamos. Tenemos un sueldo base. Sobre ese sueldo base se aplican una serie de complementos, ya sea de destino, de específico, los trienios, la carrera profesional horizontal y para algunos casos muy concretos puede haber productividad. Las tablas, tu sueldo va a estar definido en un decreto que luego os enseñaré. Y ahí va a decir, según el puesto que ocupes, cuánto vas a cobrar. Y eso es público. Vosotros podéis saber cuánto cobro yo, porque no sabéis cuántos trienios tengo, pero si os he dicho que llevo 20 años, pues os podéis hacer una idea, conforme a las tablas salariales, cuánto podéis cobrar en el momento en que pongáis el pie en la administración.
vais a saber cuál va a ser vuestra retribución. Y luego, en función pues, de cómo trabajéis, si la dedicación que tengáis y demás, pues se puede escalar en una jefatura de sección, una jefatura de unidad, una jefatura de servicio, que también tiene sus retribuciones fijas y vais a saber cuál va a ser vuestro sueldo. Diferencia fundamental con la empresa privada, aquí no se negocia. Aquí quien negocia en las subidas son los sindicatos. Los trabajadores de la administración no podemos ir a nuestro jefe y decirle, oye, bueno, que como estoy trabajando muy bien y he sacado varios proyectos y me puede subir al sueldo. No te lo puede subir porque ni depende de él, ni depende de nadie que él pueda influir. Porque esto se lleva desde Hacienda y Hacienda llevan no solo los informáticos, llevan ingenieros de camino, bueno, todo el personal de la administración de la Generalitat, que es muy amplio. Tenéis, podéis verlo aquí, luego os lo enseñaré yo, aquí en GBA Berta. Tenéis la retribución, las tablas salariales de todos los años, ¿vale? Creo que empiezan en el 20, que es cuando se empezó a aplicar la ley de transparencia, y a partir de ahí podéis ver cómo ha ido evolucionando la retribución. ¿Dónde se regula cuántas vacaciones tenemos, nuestros derechos, los permisos de matrimonio, de adopción, de nacimiento de hijo? Pues eso se regula en un decreto. Y un decreto es un desarrollo de una parte de una ley. Entonces, este decreto 42 del 2019 regula las condiciones de trabajo. Entre otras de las muchas cosas que se indica, nuestra jornada es de 37 horas y media semanales, no son 40 horas. También es cierto que parece ser que una vez el gobierno ha podido aprobar la jornada de 35 horas, eso se va a ir implantando paulatinamente en la administración de la Generalitat, que es lo que nos compete a nosotros. A lo mejor en 6 meses, 8 meses, un año, los trabajadores de la Generalitat tendremos que trabajar 35 horas. Luego tenemos un horario reducido la semana de fiestas, bueno, en este caso de fallas, en el que solo se trabaja, bueno, solo tienes que estar en el trabajo de 9 a 2, luego la realidad en algunos puestos es que yo, por ejemplo, hago mi horario normal. Y luego del horario de verano que hablamos, la jornada se reduce a las 35 horas. Y luego tenemos una asistencia exenta, es decir, son días gratis, el día 24 y 31 de diciembre, no computan ni como vacaciones ni días de asuntos propios, pero bueno, son negociaciones que se hicieron en su momento para conciliar mejor la vida familiar. ¿A qué permisos tenemos derecho? Pues permisos de matrimonio, unión de hecho, de nacimiento, adopción, lactancia, cuidado de menores, fallecimiento de familiar o accidente grave. Si tenéis exámenes finales, también se justifica que no acudáis a vuestro puesto de trabajo, un traslado. Y luego están los días de asuntos propios, que son días que tienen su origen, que los llaman moscosos, porque en su día lo aprobó un ministro cuyo apellido era Moscoso. Entonces, durante muchos años que no ha habido un incremento del salario conforme al IPC, encontraron la forma de compensar de alguna manera esa pérdida adquisitiva con días libres o días de asuntos propios, que se llaman, y suelen oscilar entre los 6, bueno, lo de 10 días pasa muy pocas veces porque tiene que pasar que los días festivos caigan en fin de semana, con lo cual eso se traslada a días de asuntos propios. Pero en general
suelen ser 7 días de asuntos propios. ¿Para cuándo se utiliza eso? Normalmente, pues mira, tengo a mi hijo o mi hija enferma, no puedo ir al trabajo, entonces te coges un día de asuntos propios, o tengo que ir al banco, te acumulas toda una serie de tareas para un mismo día, te coges el día de asuntos propios y ya está. Están para eso. Luego, pues si no los consumes, tienes la posibilidad de, a ver, pues utilizarlo para no acudir, no lo voy a llamar vacaciones, pero lo puedes utilizar para no acudir al trabajo porque tienes otras cosas de hacer y es un permiso que tienes, es un derecho que tienes. Y luego tenemos las vacaciones, que son 22 días hábiles más uno cada 5 años a partir de 15. Yo, como ya llevo 19, pues tengo 23 días de vacaciones. Si no te coges las vacaciones, las pierdes. Yo sé que en la empresa privada te las pueden retribuir, te las pueden pagar, porque por necesidades de la empresa, pues solo te has podido coger 2 semanas de vacaciones, pues a lo mejor pues te las compensan. Aquí no. Aquí o te los coges o lo pierdes. Blanco o negro. Para denegarte las vacaciones te lo tienen que justificar. Es decir, tú tienes tu derecho a cogerte las vacaciones cuando lo necesitas o cuando quieres. Y para que te digan que no, que suele ser tu jefe o tu superior, no conozco ningún caso que le hayan dicho que no, pero se puede dar porque te quieres ir de vacaciones y hay una migración, no qué sé, de la base de datos donde están las principales aplicaciones de la Generalitat. Pues, hombre, pues igual no es el momento de irse. También es cierto que esas migraciones no se hacen en periodos vacacionales como verano, Semana Santa, Navidades, ¿vale? Pero puede haber algún caso de urgencia o lo que sea, pero bueno, en general no ocurre. Y licencias por estudios, cooperación internacional, excedencias. ¿Qué pasa muchas veces? Bueno, muchas veces no lo sé, pero lo que me han contado compañeros de la privada, que han cogido una excedencia, tienen su derecho, pero luego cuando han vuelto, pues se han ido a la calle. Porque ese puesto ya estaba cubierto y la empresa tiene la obligación de reinsertarte, pero luego dice que no tiene trabajo para ti y chimpum. Aquí no. Tú te puedes ir con excedencia y luego cuando vuelvas vas a volver a tu puesto. Porque ese puesto, la única manera que hay de cubrirlo es con un funcionario interino, que es un funcionario temporal, y que cuando tú vuelves se va a la calle, por desgracia, pero así es. Bueno, no sé si esto suena bien, pero a mí en su momento me lo pareció. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, apuntarse a la oposición, que me imagino que muchos de vosotros os habréis apuntado. Luego, aprobar todos los exámenes. Pero aprobar todos los exámenes no es suficiente, porque suele haber más aprobados que plazas. Por tanto, es importantísimo aprobar, pero también es importantísimo estar por encima de los demás. En este caso, creo que está en la siguiente diapositiva, son 18 plazas más una de el turno de discapacidad y luego de promoción interna, las que se queden vacantes también pasan a la parte general, ahora os lo explico. ¿Por qué es importante al menos aprobar el primer examen? Porque eso os da la posibilidad de entrar en la bolsa de trabajo y que os llamen para ocupar puestos vacantes como funcionario interino. ¿Vale? Funcionario interino son 3 años de duración y luego te vuelves a la bolsa, te echan a la calle o hasta que la persona que estaba ocupando, que tiene la posesión de la plaza que tú estás ocupando, vuelve a su puesto. Entonces te vas a la calle y vuelves a la bolsa. A veces se ha dado que porque las bolsas se quedan sin gente, porque todos los que había en la bolsa ya están trabajando de interinos, con lo cual esa bolsa se queda vacía y lo que hacen es abrir un proceso extraordinario
en el que a través de unos méritos, que suelen ser pues el valencià importantísimo, que tengáis ahora el C2, el C1, el B2, porque esos son muchos puntos que a veces, y os lo digo por experiencia, 5 décimas es lo que supone en que entres o no entres. Por tanto, los puntos fundamentales. Y eso, apuntarse a bolsas extraordinarias y luego, esto ya es un poquito más de mi cosecha, la oposición como aprendizaje. No solo vas a leer mucho, sino es que, por lo menos me ha pasado a mí y a otros compañeros, que cuando empiezas a estudiar las leyes, la Constitución, la función pública, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Procedimiento Administrativo, empiezas a entender muchas cosas. Y no solo para la administración, sino porque en la vida real, nuestra vida, a veces se escuchan políticos que dicen cosas que cuando tú te has estudiado la Constitución, sabes que eso no va a ocurrir, porque es inconstitucional. Por tanto, te va a dar una visión general de cómo funciona nuestra sociedad o determinadas partes de la sociedad, y además es fundamental para saber cómo funciona la administración y para saber cómo vas a funcionar tú dentro de la administración. En este caso, la convocatoria, la 926, escala Sistemas y Tecnologías de la Información. Esto lo cambiaron hace poco en la Ley de Función Pública, y para presentarse al cuerpo TIC, que es Sistemas y Tecnologías de la Información, en realidad solo necesitas tener un grado. ¿Qué significa esto? Que da igual que seas teleco, informático, historiador, psicólogo. Tú apruebas la oposición, quedas entre los que están en el número de plazas de turno libre y has demostrado que tienes capacidad para dedicarte a esto. Desde mi punto de vista, esto es un error, pero yo no hago las leyes. En nuestro caso, cualquiera de vosotros que tenga un grado podría haberse apuntado, porque el periodo de apuntarse ya pasó, pero para los que no estéis apuntados y estáis en esta jornada, ya lo sabéis para próximos años, porque cada 1 o 2 años suele haber oposiciones. Son 18 plazas de turno libre, una de discapacidad, que si no se cubre pasa al turno libre. Las de promoción interna no lo he puesto aquí, no, creo que eran 6, hablo de memoria, y son 2 ejercicios y un máximo número de puntos 60. ¿En qué consiste? Pues esto. Esto es nuevo de este año, porque en otros años el primer examen había parte de leyes y este año lo han cambiado. El primer ejercicio es un test teórico de la parte especial, es decir, de la parte TIC, la parte tecnología, que son 100 preguntas de tipo test. Las incorrectas restan. Es de la parte especial, es decir, de lo que es TIC. Está más o menos orientado a 60 segundos por pregunta. Es obligatorio y eliminatorio y hay que sacar 15 puntos de mínimo para superarlo. Los errores es cada 3 fallos te quitan un acierto. Y luego la segunda parte, el ejercicio 2, consta de 2 partes que se harán el mismo día y es son preguntas de tipo test, igual que el primer ejercicio, pero sí que es verdad que están más orientadas a una parte práctica.
Cuando has hecho muchos exámenes te das cuenta de que son las mismas preguntas que el primer ejercicio, pero les ponen una explicación un poquito más elaborada para transmitir que es una parte práctica, ¿vale? O sea que no os asustéis porque el ejercicio 1 y la primera parte del ejercicio 2 son básicamente lo mismo. Y luego la segunda parte es donde ya entra la parte general, la parte de leyes, que para muchos de nosotros pues no estamos familiarizados. Y sí que os puedo contar lo que es mi experiencia personal, porque la primera vez que me apunté a la oposición fue como diciendo, hostia, las leyes y ahora la Constitución, pero si yo nunca he estudiado esto, pero si yo no soy de derecho, ¿yo por qué tengo que estudiarme esto? Todas son una serie de preguntas y quejas internas que no sirven para nada, porque además es que es fundamental, y eso lo sé ahora, después de muchos años, que los funcionarios sepamos de las leyes. Las leyes, los decretos, los reglamentos, no de todo, pero sí aprender a leerlo, porque eso es lo que luego nos va a dar a nosotros el apoyo para poder decir algo. Es decir, os pongo un ejemplo. Os pongo el ejemplo del Esquema Nacional de Seguridad porque lo sufro mucho. Antes no, cuando salió el primer Esquema Nacional de Seguridad en el 2010, quedó algo como muy lejano, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos a la ciberseguridad, le decíamos a la dirección, oye, que esto hay que aplicarlo. Pero había que aplicarlo sí, pero como no había una orden interna que regulara todo eso, pues no se aplicaba. Entonces, ¿cómo le digo yo a la dirección, oye, es que hay que nombrar a un responsable de la información, hay que renombrar a un responsable del servicio? Pues la única manera es que lo tengamos escrito en una orden, en un decreto, en algo legal y publicado que nos respalde esas decisiones. Por eso yo os animo a ver las leyes con otros ojos y con alegría. Y eso que soy teleco. Vale, pues la calificación final y las listas de aprobados tenéis que sacar 30 puntos entre las pruebas y es una lista por orden de puntuación. El que más notas saca, más arriba está. Y el que más notas saca, más arriba está, luego puede elegir el destino. El primero va a decidir dónde quiere ir y el último cogerá pues lo que sobre. Los empates que puede ocurrir, pero bueno, no es habitual que se empate en puntuación. Y si se da el caso, pues hay una serie de supuestos en el que mayor puntuación presente en el primer ejercicio. Si aún así hay empate, pues la puntuación de la primera parte y así sucesivamente. ¿Vale? Hay el cupo de reserva. Si una persona del cupo de discapacidad obtiene mejor puntuación que aspirantes del turno libre y no obtiene vacante, se incluye en el turno libre. Bueno. Y la publicación de las listas y de todo el proceso se publica en el DOG. ¿Vale? En el DOG se publica todo de la administración. Normalmente hay, pues eso es información pública, hay un procedimiento telemático y se puede consultar. Vale, ¿en qué consiste la parte general? Pues son 25 temas comunes a todos los procesos, da igual que seas ingeniero de caminos, ingeniero de minas o ingeniero de telecomunicaciones, o grado, en este caso, que tienes estos temas comunes de la parte de administración general. Constitución, estatuto de autonomía, la ley del Consell, la ley de Hacienda Pública del sector público instrumental,
partes de la Unión Europea, que es un tratado, los tratados en funcionamiento, los actos jurídicos, qué diferencia hay entre un reglamento y una disposición, o qué es una transposición de una ley europea al ordenamiento jurídico español. Luego la parte de derecho administrativo, que es el régimen jurídico del sector público, que es la ley 40, de ahí salen muy poquitos artículos, porque la verdad es que es densa. El procedimiento administrativo común es una parte que hay que pasar por ello, no hay más, y además es muy importante porque suelen salir muchas preguntas de ahí. La ley de contratos, fundamental, protección de datos, y luego el Estatuto Básico de los Trabajadores, la Ley de Función Pública Valenciana, el decreto que os he enseñado antes, y luego materias transversales como son la Ley de Igualdad, de Violencia de Género, derechos de LGTBI, transparencia, buen gobierno. Y luego aquí ya vamos a la chicha, a lo nuestro. Bueno, a lo nuestro, porque de planificación y calidad de ITIL, pues tampoco es que sea muy mío, pero bueno, ahí está. Como dentro de la administración te puedes dedicar a tantísimas cosas, es importante que, pues eso, si has quedado en la parte media-baja y no puedes elegir la plaza que quieras, pues a lo mejor tienes que estar un tiempo en un puesto de trabajo donde no has tenido un desarrollo profesional y tienes menos conocimiento, pero se supone que al haber pasado a la oposición tú tienes un conocimiento general de todos estos temas. Planificación y calidad, que es gestión de proyectos, proyectos ágiles, de Lean, Kanban, Scrum, análisis y diseño, calidad, testing. Luego, lo que está cogiendo mucho peso, que es la ciberseguridad, el Esquema Nacional de Seguridad fundamental, la política de seguridad de la Generalitat, desarrollo de web seguro, que es Mitre, ¿vale? Gestión de ciberincidentes, siguiendo las guías del CCN, el Centro Criptológico Nacional. Tecnologías que aquí hablan de disruptivas, que es lo que antes hemos hablado de innovación, inteligencia artificial, machine learning, big data, blockchain. Y sí, se utiliza blockchain en la administración de la Generalitat. Luego, la parte de sistemas, que también os he comentado, es toda la parte de CPD, virtualización, también puesto de trabajo, infraestructuras on-prem y en nube, el desarrollo de software seguro. Hay muchísimo desarrollo de software a medida en la Generalitat, por tanto, debe de haber coordinadores técnicos, jefes de proyecto, asignados a cada uno de los proyectos de desarrollo de software. Arquitectura web, multiplataforma, servicios swap, la parte de transformación digital, que es un documento y expediente electrónico, el esquema nacional de interoperabilidad, que es dentro de todo eso, de esa interoperabilidad, que es SIA, que es DIR3, que es SIR, que es clave. Eso se utiliza mucho. En sanidad no tanto, pero en la administración de la Generalitat sí. Luego, protección de datos y confianza digital, el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica, los derechos, que es un encargo de tratamientos, quién es el responsable de los datos y quién es el encargado del tratamiento. Y luego la parte de infraestructuras y redes, cableados, IP versión 6 lleva saliendo en todas las oposiciones, pero parece que sigue siendo futuro. Pues eso, inalámbricas, firewalls de nueva generación, NAC, VPNs. ¿Cuáles son las materias desde mi punto de vista? Para la preparación, la ciberseguridad y la administración electrónica. Están cogiendo mucho peso y la IA también está cogiendo mucho peso.
Pero la IA sin seguridad, pues es un agujero muy grande. Y tengamos en cuenta que cuando estamos trabajando con IA, la IA, claro, la IA a nivel de usuario, que es lo que podemos pensar, ¿no? El ChatGPT, el Claude o Gemini, ¿vale? Cualquiera de ellas a nivel de usuario, pues imaginaos y os pongo un ejemplo imaginario, que no tiene nada que ver con la realidad. Médicos subiendo historias clínicas de pacientes para que les orienten en un diagnóstico. Eso podría pasar, no quiere decir que esté pasando ni que, pero es una posibilidad. Pues ¿cómo regulamos eso? Pues tenemos que darle aquí a la materia gris y pues tener procedimientos, saber qué podemos hacer, qué no, hacer un desarrollo normativo si se da el caso, tener herramientas, tener tecnología para poder controlar eso. Y bueno, pues ¿cómo se prepara una oposición? Formas de preparar las oposiciones hay varias. Yo os he puesto la mía. Leer bien la convocatoria, porque eso hay que tenerlo claro. Luego, planificar el temario. Te calendarizas por bloques, vuelves 2 veces cada bloque. Yo lo que hacía, pero porque ya soy una persona viejuna, lo que hacía era una vez me había hecho la primera lectura y me había hecho mi esquema mental y había cogido lo que consideraba que eran las ideas más importantes o lo subrayaba o lo que sea, me lo escribía a mano en hojas, porque esa forma de trasladar al papel mediante la escritura, que era como yo he estudiado toda la vida, es lo que a mí me ha funcionado y me va bien. Los que sois más jóvenes, que ya habéis estudiado con el ordenador, yo veo a mis hijas y escriben poco. Es ya todo con ordenador, con la tablet, con tal, hacer trabajos y todo con el teclado. Entonces, pues igual estudiáis de otra manera. Cada uno que estudie como mejor le vaya. Pero a mí es una forma que me ha ido muy bien. Hay que hacerlo activo. Es decir, estudiar la oposición no puede ser algo pasivo. Tengo este tema, me lo leo, me lo vuelvo a leer. No, tienes que jugar con él. O sea, tienes que divertirte, si eso es posible, con el tema que tengas delante. Hacerte tus propios resúmenes o los esquemas o mapas mentales. Ahora, con la irrupción de la IA, toda esta parte se hace mucho más sencilla. Pero realmente cuando estamos estudiando, si le decimos a la IA que nos haga un mapa mental y unos esquemas, ya no estamos trabajando nuestra forma de esquematizar o de estudiar, sino que lo estamos delegando. Entonces vamos a intentar memorizar algo que no entendemos bien. La IA está fenomenal. Yo la uso un montón en mi trabajo, porque me hace muchos documentos que yo tardaría semanas en hacer. Pero para estudiar, mejor si es como una herramienta de apoyo. Te puedes preguntar que te haga, pues eso, preguntas de tipo test. Le subes un temario y le dices, prepárame unas preguntas de tipo test para practicar, eso está muy bien. Y lo que yo creo, y va muy bien, a no ser que ya te hayas presentado varias veces, es que la segunda vez, si apruebas a la primera, pues fenomenal. Y si que tienes que intentarlo varias veces, pues si puedes lo haces y si tienes ganas, es hacerlo acompañado. Estudiar una posición es un proceso aislante, ¿vale? Porque te puede aislar de tu entorno si estás muy centrado. Y solitario. El hecho de estudiar en grupo lo hace más llevadero. ¿Por qué? Porque no es ya solo lo que tú estudies, sino que
se puede plantear una dinámica de grupo en la que alguien se estudia con más profundidad un tema y luego se lo explica a los compañeros y viceversa. Entonces, esa forma en la que tú estás explicando algo, un compañero te pregunta, pues no lo sé, pues esto era así. Entonces, esa dinámica ayuda a que se asienten los conocimientos. La constancia, pues sí, la constancia pues está ahí. Es mejor estudiar 2 horas diarias durante 12 meses que 8 horas el último mes. Para mí, que tampoco soy muy listo, pues eso me fue muy bien. Tengo un amigo pues que tiene una cabeza privilegiada, que 3 meses antes de la oposición se sentó y pim pam, y aprobó. Pero si no eres de los que tienen una cabeza privilegiada y brillante, pues igual tienes que echarle unas horas de constancia. Y bueno, si apruebas y no sacas plaza o si solo apruebas el primer examen, pues siempre está la posibilidad ahí de que entres como funcionario interino dentro de una bolsa y dentro de la administración pues también conoces gente, se hace grupo y te puede ayudar para la siguiente vez. No sé cómo voy de tiempo, ¿bien? Muy bien, ahora es 29, o sea que... ¿Lo he clavado? Hemos empezado... ¡Uy! 50 minutos. Muy bien, pues esto era lo que quería comentaros. Como algo que no os he comentado, yo me he presentado a 4 posiciones, 4 veces. 2 veces para A2 y 2 veces para A1. Y las cosas pues se sacan. Y tengo amigos que se la sacaron a la primera y otros a la tercera. Todo depende muchísimo de las circunstancias de cada uno, el interés que le quiera poner, la situación familiar, personal, la capacidad intelectual también ayuda, pero bueno. Esto es lo que quería comentaros. Si tenéis cualquier pregunta, curiosidad, duda, podéis escribirlo en el chat. No sé si se puede activar el micro. Sí, se puede. Muchas gracias, Jordi, y enhorabuena. ¿Eres preparador de estas oposiciones? No, no soy preparador. ¿Conoces a alguien que lo sea? Conozco a alguien que lo sea, sí. Si queréis os paso el contacto de esta... A ver, conozco a alguien que lo sea, pero no conozco cómo las prepara. Yo en su momento fui a una academia, que era la única academia que preparaba para oposiciones de lo que antes era informática. Entonces yo solo fui a la parte de leyes, porque a mí el temario de informática, eso era cuando yo estudié para la oposición de telecomunicaciones, de A2, de ingeniero técnico. La academia se llama CEPA, está aquí en Valencia y le puedo pasar aquí los datos al colegio para que os los facilite si tenéis interés. Y luego hay un chico que una compañera del despacho estaba yendo con él, que estudió conmigo la oposición y aprobó. Además, creo que quedó cuarto o quinto, o sea que el chaval está despierto. Y me ha dicho que explica bastante bien. Os puedo pasar esos contactos y vosotros pues ya decidís si valoráis. Sí que en alguna ocasión me han dicho que sí quiero preparar, pero mi vida personal no me deja espacio para muchas cosas. Así que no preparo. Pero puedo hacer una jornada no como esta, sino más específica en un momento dado para contaros pues algunos entresijos y no va a ser de preparación, porque una preparación es una cosa constante. Pero bueno, sí que os puedo decir que yo he estado en un tribunal de oposición y cuáles son las dinámicas y cómo prepara el tribunal las preguntas, todo esto, de dónde sacar el temario, porque claro,
Esto no es como una oposición de bomberos o de policía, donde tienes una serie de tochos que ya vienen estipulados y sabes que las preguntas van a salir de aquí. Esto es pregunta, blockchain, tal. Y tú te buscas la vida buscándote un temario, etcétera. Eso antes. A día de hoy, por suerte, sí que existen unos temarios que no es que sean oficiales, pero sí que es verdad que el personal del tribunal que prepara las preguntas se tiene que sacar las preguntas de algún sitio. Y solemos ir a esos temarios no oficiales, pero que suelen utilizar los estudiantes de oposición, porque yo los he utilizado y mis compañeros que fueron tribunal también los habían utilizado en su momento. Os podría comentar también, de hecho, creo que hace unos años se lo comenté que desde el colegio se podía adquirir esos temarios, porque son de pago. No sé si valen 150 euros o 200 euros. Que bueno, si uno tiene que hacer el desembolso, pues es mucho dinero, pero si se puede hacer desde el colegio o entre varios, os juntáis. Bueno, es que vosotros tampoco os conocéis entre vosotros, creo. Pero bueno. Úrsula dice que sería estupenda esa jornada de consejos y dinámicas. Voy a decirle algo. En breve os pasaré una encuesta para ver qué os ha parecido la jornada y si tenéis interés, por ejemplo, en esto que estamos comentando, una jornada de consejos y dinámicas y sobre todo para ver el alcance. Hoy sois pocos, pero si la gente se va enterando, pues puede generar más interés y se podrían hacer más acciones como esta. ¿Alguna cosa más? Úrsula se interesa. Muy bien, pues Pues ya estaría. Si no pues ya estaría. Bueno, pues muchas gracias por haber estado ahí escuchando lo que tenía que decir, que no sé si os ha gustado o no, pero bueno, esto es lo que, tal y como lo he planteado. Si alguna vez nos vemos en la función pública, os acercáis a mí y me decís, oye, yo estuve en la jornada esa en la que hablaste de la convocatoria 926 y seguro que me alegra el día, porque en el trabajo alegrías tampoco es que tenga muchas. Así que muchas gracias y hasta otra.